Dios los bendiga a todos, estimados amigos y hermanos que nos ven este día, 1 de julio, día jueves, año 2021. Las noticias en Guatemala hoy no han sido alentadoras. Déjenme ubicar mi celular. Tengo un mensaje que me mandó Lili, mi esposa, más temprano. Y quiero darles el dato exacto que reportó el Ministerio de Salud Pública de casos confirmados. 2.855 casos confirmados hoy, solo hoy. Es un dato demasiado alto. De hecho, es el dato más alto de contagios desde que inició la pandemia. Eso significa que en los próximos días habrá muchos días similares al día de hoy. Porque la cantidad de personas infectadas pudo haber ya duplicado o triplicado, cuadruplicado, quintuplicado el número de contagiados de acuerdo a la cantidad de personas con las que estuvieron cerca. Eso nos hace pensar seriamente en lo que vamos a hacer el día domingo. Estimados hermanos, usted esté pendiente en el chat de la iglesia porque vamos a enviar información en el chat de la iglesia, y si usted no está en el chat de la iglesia, pues escríbanos para que lo podamos agregar, porque hay mucha información que se envía a través del chat de la iglesia, y obviamente nuestros suscriptores que no son parte de la iglesia pero son amigos nuestros, y les agradecemos que puedan escuchar la información y tener tolerancia a la información que estamos enviando, pero es un medio que tenemos para poder informar a las personas que vienen a los servicios presenciales. Estamos preocupados realmente. Lo habíamos advertido desde la celebración del Día de la Madre, habíamos advertido cuando yo me levanté ese día y vi las pastelerías que están a escasos 50 metros del templo, 75 metros, otras 100 metros, otras, lo abarrotado que estaban las pastelerías, y así estuvo todo el día, todo el día, todo el día. Los supermercados estuvieron abarrotados con cantidad de personas vendiendo pasteles. Qué bueno que se vendieron una gran cantidad de pasteles. Pero qué mal, porque a partir de ese día los picos de contagios se empezaron a incrementar, porque por alguna razón se nos olvidan ciertas cosas y ciertos detalles importantes, y todavía estamos viviendo un tiempo de pandemia. Algunas comunidades lamentamos que digan que no hay nada, que no existe nada, que es una invención del gobierno. No es una invención del gobierno. Aquí hay uno al que ya le dio, a mi esposa también le dio, y a otros familiares y amigos nos dio, y no es algo que le deseo a ninguna persona. Además que amigos nuestros fallecieron, murieron a causa de esta enfermedad. Así que el uso de gel, de mascarilla, de lavarse las manos, de distanciamiento, es algo que tenemos que tomarnos en serio, no solo en el servicio. Yo sé que somos dados a decir: tengo ganas de darle un abrazo, y nos aventamos con el abrazo. Pero de ahí hacemos cosas tales como esta. Los que usamos lentes corremos un peligro enorme, porque ya mecánicamente no nos damos cuenta, pero continuamente estamos haciendo esto, y nos tocamos todo el tiempo la cara. Si pudiéramos tener una cámara enfrente, nos daríamos cuenta de cuántas veces en el día nos tocamos la boca, la nariz, los ojos, los oídos. Y entonces es que tenemos que pensar que el contagio
de esta enfermedad con la que estamos viviendo esta pandemia mundial, tiene la característica de que viaja a través de los fluidos. Y mientras yo les estoy hablando, yo no veo, pero hay fluido que está saliendo de mi boca. Y ese fluido está cayendo a una superficie. Necesitamos cuidarnos y necesitamos ser inteligentes. Necesitamos tener precaución. Así que usted esté pendiente en el chat de la iglesia que a más tardar mañana por la noche haremos llegar la información. Mientras tanto, usted sea responsable, sígase cuidando a sus seres queridos, a los niños, y caminemos en la fe. Voy a decirle algo que es importante y que quiero que se lo grabe. El hecho de que haya una enfermedad pandémica no significa que su relación con Dios se acabó. Su relación con Dios es suya, es su responsabilidad, es algo que debe cuidar, es algo que debe cultivar. Y con los años de ser creyente, usted sabe que orar, adorar, tener comunión diaria con Dios, con la palabra de Dios, con la oración, es un asunto de responsabilidad personal. Que cuando lo hacemos en iglesia es alegre, pero es mucho más alegre cuando nos fortalecemos espiritualmente a través de la práctica personal de acercarnos a Dios. De lo contrario, vamos a depender siempre de quien nos predique, de quien nos hable, de quien nos diga cosas, nos enseñe cosas. Y hay en la vida, todos, a la edad que sea, vamos aprendiendo cositas. El bebé que aprende a caminar, que se golpea la primera vez, siente dolor. Ya un adulto que no ha aprendido a caminar, que sigue viviendo con el dolor, pues algo está ocurriendo. Dios los bendiga. Nos vamos a ir a un repaso de la enseñanza que hemos estado viviendo todos estos días y vamos a seguir tocando el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de los tiempos que estamos viviendo. Vaya, si no hay noticias importantes que tenemos que revisar para ver si lo que nosotros hemos platicado todo este tiempo y hemos creído todo este tiempo está muy lejos, está muy cerca, o si verdaderamente Jesús está cerca, o realmente estamos viendo algo que no existe. Hemos tenido de base este pasaje que usted también yo lo invito a que lo subraye. Esto nos da una luz para mí, es decir, esa es mi opinión. Esa es la opinión de su servidor. Y claro, hay teólogos que tienen mucha más carrera, tienen mucha más luz, que están viendo todavía cosas mayores que nosotros no hemos logrado interpretar, pero que ellos ya han dado su voz respecto a lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo de acuerdo a la perspectiva que ellos tienen antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros fue fácil determinar dos cosas que son importantes. Y una es que la palabra de Dios marca lo siguiente, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Pero de qué está hablando? Vámonos al versículo anterior para poder saber de qué se está hablando. Está hablando el día del Señor. En el sentido, dice, de que el día del Señor está cerca.
Y cuando nosotros hablamos del día del Señor y revisamos el día del Señor en la palabra, grábese por favor usted esto. El día del Señor en la palabra está asociado a los juicios de Dios. Y cuando hablamos de los juicios de Dios, estamos hablando de una serie de eventos que van a ocurrir en la tierra por medio de los cuales Dios va a juzgar naciones, va a juzgar hombres por su actuar y su pecado y su rebelión contra Dios. Hoy en día tenemos serias dificultades aún en la iglesia en cuanto a la interpretación bíblica. Lo hemos mencionado y me gusta cuando hablamos de la justicia de Dios. Me gusta cuando hablamos de la imputación de Dios, de Jesucristo por los pecados que nos correspondían a nosotros. A Cristo Jesús le imputaron los delitos que yo debía pagar. Él cubre a través de su sacrificio. Es decir, que yo lo único que por fe tengo que creer es que Jesucristo me cubre mis pecados. No me está haciendo una buena persona. Si Jesús quita el escudo de la justicia divina, yo sigo siendo un hombre común y corriente. ¿Qué me hace entonces diferente? Lo que me hace diferente es que yo estoy cubierto por la justicia divina que Dios nos ha otorgado. Ahora a mí como ser humano me corresponde caminar de una manera correcta y corresponder a esa justicia cambiando mi manera de vivir. Cambiando mi manera de vivir, la palabra de Dios dice claramente, el que pecaba ya no peque más, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, y así podemos poner todas las categorías de pecado moral, ético, que usted quiera. Todas, porque todas aplican a un comportamiento desordenado del ser humano que adquirió a partir de que Adán introdujo el pecado a la humanidad, puesto que todos vamos a la misma descendencia, todos venimos y descendemos de un hombre, Adán, y de ese hombre también adquirimos un pecado heredado. Ahora, la gente siempre se pregunta, pero ¿por qué yo voy a heredar los pecados de mis papás o de mis antepasados? Eso es una locura. Déjeme decirle que la interpretación teológica es simple. Mire, cómo le voy a dar el siguiente ejemplo. Usted agarra una semilla y esa semilla usted la mezcla. Al mezclar esa semilla, usted ya no tiene el fruto original que tenía cuando inició. Bueno, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó perfecto. Así dice la palabra de Dios, y toda la creación era perfecta. El hombre pecó y degradó completamente la creación de Dios. Por lo tanto, aquello que era perfecto dejó de ser perfecto y con el transcurrir del tiempo se ha ido degradando. No solo físicamente, moralmente, el hombre se ha ido degradando de generación en generación, ha ido incurriendo en pecados que a todas luces Dios no solo no se agrada hoy, ni se agradó ayer. Dios no cambia. Muy bien, pero ¿por qué estoy hablando esto? Porque dice la palabra, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y apostatar es una palabra fea, realmente es, a mí nunca me ha gustado el término apostasía, pero es un término que podría colocarse en un punto de
Rebelión. Vamos a ver si vamos aquí. Déjeme, voy a ver si abro. Cuando usted habla de apostasía, usted tiene que pensar en rebelión. De seres humanos que se están rebelando contra Dios, que se están rebelando contra sus normas, que están rebelándose contra lo que Él ha dictado. Y entonces esta rebelión quiere ser el paraguas que cubra, vamos a decirlo de una manera simple, es decir, por encima de de esa rebelión, el hombre quiere mantener la palabra de Dios como que la palabra de Dios es esa. Es decir, que los seres humanos lo que están haciendo es cambiando la ley de Dios. Ahora, esto tiene mucho que ver con el anticristo, pero tiene que ver con el hombre. De hecho, cuando usted lee acerca del falso profeta en Daniel, de la bestia y de todas estas criaturas que en el final de los días se van a revelar del hombre de pecado, una de las características de este ser es que tiene la capacidad de cambiar leyes. Y cuando usted piensa en cambiar leyes, no es que va a subir hasta el cielo y va a cambiar el pensamiento de Dios. No, Dios sigue siendo el mismo. ¿En dónde está operando este ser? Este ser está operando en el hombre, en el ser humano. Y en el ser humano y con las ideas modernas del ser humano, el hombre cambia las leyes y normas de Dios y hace que esas normas y leyes de Dios dejen de ser vigentes y entonces eliminan a Dios y viven con sus propias filosofías. Ahora, eso ha ocurrido siempre fuera de la iglesia. Siempre el hombre ha tendido a vivir como él quiere y con sus propios pensamientos. El mismo pecado de Adán y Eva radica en la rebelión del hombre contra las normas de Dios. Ahora, cuando hablamos del seno de la iglesia, eso es mucho más grave porque entonces yo, hombre, me pongo a interpretar la palabra de Dios de acuerdo a mi manera de vivir y de acuerdo a mi manera de vivir y a mi pensamiento yo hago teología. No es que la teología me hace la manera de vivir. Me explico. Si la palabra de Dios me indica que robar es malo, es porque para Dios moralmente es muy malo que usted tome algo que no le pertenece. Pero de acuerdo al pensamiento humano, decir si robar podría ser bueno porque yo le estoy quitando a esos que también roban. Por lo tanto, Dios tiene que bendecirme. Es un poco el viejo cuento de Robin Hood. Le robamos a los ricos para darle a los pobres. Moralmente para el hombre podría estar bien. Moralmente para Dios no está bien porque robar es robar. Entonces, cuando hablamos de apostasía, hablamos de una iglesia que está abandonando las normas de Dios y las está sustituyendo por las normas morales del hombre. Hoy mismo sale la noticia de que en Inglaterra la iglesia metodista, en una votación casi unánime de todo el sínodo de la iglesia,
votan a favor de la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es apostasía. Pero también apostasía es la rebelión silenciosa de los miembros de las congregaciones. También es apostasía. Porque obedece al pensamiento de Satanás desde que fue expulsado del cielo. Este ser, de acuerdo a lo que la palabra nos permite y nos deja ver, se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, Dios lo expulsa de su presencia. Que es lo que exactamente sucede con el hombre que está en pecado. Es expulsado de su presencia. Los hombres que aceptamos a Cristo Jesús, somos aceptados por Dios porque es Cristo Jesús el que nos cubre con su justicia, para que seamos aceptados por la gracia de Dios. No es porque hagamos actos buenos, sin embargo los actos buenos son parte del paquete que debemos cumplir. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que la gracia no se ha otorgado para que el pecado abunde. Que la gracia cubre todo el pecado, lo cubre todo el pecado porque la gracia es sobreabundante. Pero cuando ya tengo conocimiento de esa gracia y del sacrificio de la cruz, mi ley de hombre no prevalece la ley de Dios. Es la ley de Dios. Déjenme anotarlo aquí. Es la ley de Dios la que está sobre el hombre. No el hombre sobre Dios. Entonces yo como ser humano puedo hacer todas las leyes que quiera y meterlas a la iglesia y al funcionamiento de la iglesia. Estimados amigos, eso no significa que Dios las apruebe y las acepte. Entonces en este tiempo de apostasía usted debe decidir y debe informarse. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y para dónde va a caminar? Y mire, yo sé que estos temas la gente puede decir, pero ¿y a mí qué me interesa eso? Pues debería interesarte mucho por situaciones que están ocurriendo. Por ejemplo, en España hay una ley, perdonen si no estoy seguro si ya fue aprobada o solo fue llevada al Congreso español, en donde una persona, sin importar la edad y sin importar la autoridad paternal, puede pedir el cambio de sexo. Dígame si eso, ante la ley de Dios, no corrompe las leyes de Dios y su creación. Por supuesto que las corrompe. Entonces está muy mal que el Papa, por un lado diga la iglesia no apoya, pero por otro lado diga se apoya. Está muy mal que las iglesias evangélicas, por un lado digan sí a unas cosas, por otro lado digan no de acuerdo a su conveniencia. Lo que debe prevalecer siempre para nosotros es la ley de Dios. No es lo que los hombres piensen, no es lo que la modernidad haya traído a nuestras vidas. La modernidad, lo que haya traído a nuestras vidas, no debe cambiar las leyes de Dios. Las leyes de Dios son leyes que ningún ser humano puede cambiar. Él puede cambiarlas, usted y yo no. Nosotros podemos hacer como yo le decía hace unos días, que si nosotros trajéramos las leyes
tajantemente como el apóstol Pablo las coloca en muchos de los capítulos de los libros, a los Gálatas, a los Corintios, a Timoteo, Tesalonicenses, las iglesias se vaciarían en este tiempo. Si usted corrige a una persona en este tiempo, como el apóstol Pablo lo indica, la gente se larga y se larga con todo y familia. Si la gente se va por problemas menores, no se va a ir cuando usted lo confronte por un asunto que evidentemente no se puede ocultar. Hace unos días me comentaba un pastor de un problema en una iglesia en donde toda la congregación sabía que una persona que trabajaba con niños estaba abusando de una señorita y nadie dijo nada. Y cuando se confronta a la persona por el problema que hay, la gente de la congregación dice, pero es que la niña tiene la culpa. Eso también es apostasía. Eso es apostatar de las prácticas que la palabra de Dios nos ha dejado. Entonces, hermanos, ¿usted cree que apostasía es solo traer una herejía a la iglesia y meterla? No, apostasía podría ser también la actitud que tú estás teniendo en la iglesia. Tu rebelión, tu apatía, tu falta de interés, tu desinterés por estudiar la palabra, porque todas las corrientes que están viniendo a este tiempo tienen que ver con algo, miren ustedes, tienen que ver con algo que nosotros lo estudiamos hace un tiempo. Si usted se recuerda, hace un tiempo estudiamos este asunto. Ya vimos, sin tener necesidad de tocar muchos temas, que la apostasía ya está instalada en la iglesia. Vamos a quitar. Esa ya está. Ya está. Muy bien. Las leyes, usted acaba de escuchar lo que están haciendo, por ejemplo, en España. Podría mencionarle lo que está sucediendo en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Acaba de ganar un chico una demanda porque no lo dejaron utilizar un baño para mujeres porque él se considera mujer. Él no se considera hombre, él se considera mujer. Y él dice que tiene derecho a utilizar el baño que él quiere, de acuerdo a cómo él se siente. No es de acuerdo a cómo Dios lo creó, sino es de acuerdo a cómo él se siente. El mundo y las leyes. Chile, el país de Chile, los chilenos, ¿sí? El mismo gobierno sacó un tuit para que todo el país celebrara el Día del Movimiento, del arco iris. El mundo y las leyes. Y usted revisa Europa y le están haciendo una guerra a Polonia, una guerra a Hungría, ya le empezaron a tirar a Rusia, pero curiosamente no se meten con los países musulmanes, es que son bien pícaros. Se meten con Guatemala, se meten con El Salvador, se meten con Honduras, porque somos países del tercer mundo, no somos potencias. Pero no se meten con Irak, no se meten con Irán, no se meten con los países árabes. No se meten con ellos. Ahí no levantan la voz. Porque políticamente el mundo está caminando en un sistema anti-Dios que está llevando al mundo al final. Estimado hermano, o usted se prepara o se prepara, porque los tiempos del fin han llegado. Por hoy, dejémoslo hasta aquí. Media hora es suficiente y es mucho para muchas personas. Dios los bendiga y nos seguimos viendo más adelante.